y su relación entre ellas. Con la conducción y producción general de Marta Cora Elisat, acompañada por María Inés Grimoldi, María Ángeles Fernández Rajoy, Andrés Beretta, Ignacio Dotti, Marco Viqueira y un equipo de colaboradores especiales encabezado por Pedro Chemes. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cultura en Paralelo. Pablo manejando atrás los controles y hoy nos jactamos de tener un programa de carácter internacional. Aquí nos acompañan nuestros invitados que ya van a ver por qué les digo esto. Y como la actividad es muy profusa, vamos inmediatamente al separador de actividad semanal para leer las gacetillas mientras llega otra de nuestras invitadas que tenemos una sorpresa para el segundo bloque. A continuación, presentamos la agenda de la semana en Cultura en Paralelo. Por favor, tomen nota de las actividades. El martes 28 de abril, a las 19 horas, Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575 de la Ciudad de Buenos Aires, hay un ciclo de tertulias líricas, Una noche en Broadway. Producción musical, Laura de Logú. Comentarios, Margarita Polini Saldívar. Entrada libre y gratuita. Mañana miércoles a las 19 horas en el Salón Dorado del Teatro Colón, Xavier Inchausti en violín, Paula Peluso en piano, sonatas de César Franck y Richard Strauss. A las 19 también en el Palacio Paz de Avenida Santa Fe 750, apertura ciclo de conciertos Cuarteto Llaneo con Nicolás Giordano y Sebastián Maggi en violines, José García en viola y Esdras Campos en violonchelo. Obras de Llaneo, Schubert, Mozart, Prokofiev, Ravel y Beethoven. También a las 19, pero en el Palacio Noel, en el Museo Isaac Fernández Blanco de Suipacha 1422, Battle, enfrentamiento entre locura, lirismo puro y reconciliación, con Ioan Casar soprano, Elías Gurevich violín y Jeremy Maillard en violonchelo. A las 20 horas, también de mañana, en el Teatro Argentino de La Plata, en la Sala Alberto Ginastera, el ballet La Payadera de Ludwig Minkus, con coreografía de Petipa y revisión de Edgardo Trabalón. Es la orquesta del Teatro Argentino, con la dirección de Darío Domínguez Sodo, el ballet estable del Teatro Argentino, con la dirección de María Fernanda Bianchi, y el elenco está conformado por Julieta Paul, Emanuel Gómez y Jazmín Gudé Alonso. El jueves 30 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Argentino de La Plata, Sala Alberto Ginastera, lo mismo, La Valladera de Ludwig Minkus, coreografía Marius Petipa, en revisión de Edgardo Trabalón, versión completa, orquesta estable del TALP, director Darío Domínguez Sodo, ballet estable del Teatro Argentino, directora María Fernanda Bianchi, elenco Melissa Heredia, Nikia, Esteban Schenone, Solor y Nadia Osorio Gamsati. A las 20 horas, en el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, Avenida Córdoba 751 de la Ciudad de Buenos Aires, el Coro Polifónico Nacional, director Fernando Tomé, Orquesta de Concierto de la Fuerza Aérea Argentina, Mayor Armando Nali, solistas Laura Penchi, soprano, Milagro Seijo, mezzo soprano, Esteban Garreta, tenor, Franco Gómez Acuña, bajo, Marcelo Iglesias Reines, barítono, y Javier Suárez, tenor. Interpretan, la misa del archipiélago de Pedro Santiago Chotsobriana, a la que después me voy a referir en el momento de opinar. Buenísimo. A las 20 horas, Teatro Roma, en Sarmiento 159, pero de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda. Dirección Ezequiel Fautario, solista Pablo San Giorgio en violín, obras de Tchaikovsky y Dvorak. El sábado 2 de mayo, a las 16 horas, en el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho,
Trío Sauber, con Mariana Álvarez Clemente en violín, Nicolás Castillo en viola y Héctor Moret en violonchelo. Obras de Perry, Borjak, Boga Williams y Grieg. A las 18, también en la Facultad de Derecho, Orquesta Sinfónica Nacional Libertador Juvenil, Libertador General San Martín, directores Rocío Keiko Silvero, Fausto Lemos y Lourdes Zabekis, y los solistas Leila Balat Paiva en violín y Carla Sargiotto soprano. Obras de Mendelssohn, Bach, Gounod, Toyama, Haydn y Schumann. Sí, es decir, va a dirigir esta vez los directores asistentes del maestro Mario Bensecri, y la solista es la hija de Marcelo Balat, que el padre está con una sonrisa amplia de oreja a oreja, así que le deseamos gran éxito, que ha hecho una muy buena performance el otro día en la Beethoven. Muy bien. También a las 20 en el Teatro Argentino repite el ballet. La Valladera. Sí, La Valladera. Sí, creo que ya es la última representación. Sí. Domingo 3 de mayo, 11:30 horas, en la Usina del Arte. Agustín Cafarena 1, en la ciudad de Buenos Aires. Ciclo de cámara. Música francesa y argentina para violín y piano. Pablo Pereira, violín. Laura Dayan, piano. Obras de Milhaud, Jean Francais, ¿cómo se pronuncia? Francais, no, Francais. Francés, sí. Francés, porque es en francés. Y José Torre Bertucci. 17 horas, Teatro Colón, sala principal, Orquesta Estable del Teatro Colón, director Alejo Pérez, obras de Beethoven y Berlioz. 19 horas, Centro Cultural, Palacio Domingo Faustino Sarmiento, Auditorio Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Libertador General San Martín. Directores Rocío Keiko Silvero, Fausto Lemos y Lourdes Zabekis. Solistas Leila Balat Paiva, violín, y Carla Sargiotto, soprano. Obras de Mendelssohn, Bach, Gounod, Toyama, Haydn y Schumann. Repetición del concierto del sábado 2 de mayo. Sí, siempre el concierto de la Facultad de Derecho se repite al día siguiente en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. Y el día lunes 4 de mayo a las 20 horas en la sala principal del Teatro Colón, concierto del Mozarteum argentino con Prague Chamber Soloist. La solista es Radek Baborak en corno. Obras de Mozart, Haydn, Britten, Sinigalia y Schubert y Mahler. Sí, porque es una adaptación, digamos, de Gustav Mahler sobre el cuarteto La muerte y la doncella de Franz Schubert. Ese es lo que van a hacer en el programa. Bueno, se nos dio, porque le vamos a pedir a Pablo, teníamos tantas ganas de estrenar el separador correspondiente al segmento internacional, que nos vamos a dar el gusto. Y ahora se presenta el panorama de la cultura internacional de la mano de nuestros especialistas. Muy bien. Músico, pianista e ingeniero, creador de The Logic Behind Music, un sitio web, y de Piano Enciclopedia, es el primer argentino que recibe, digamos, un galardón de la Sociedad Bach Internacional, y junto al maestro Lalo Schifrin ha compuesto la sinfonía Long Live Freedom, que fue uno de los grandes estrenos mundiales del año 2025 acá en nuestro Auditorio Nacional, y lo tenemos en exclusiva en Cultura Paralelo. Maestro Rod Sheckman, bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí estar acá con vos y con ustedes, y muy feliz de estar acá. Bueno, y lo tenemos acá el maestro Elías Gurevich, que está para el segundo bloque, pero ya que estábamos, les hacemos pasar al estudio, así también les preguntamos. Bueno, Rod, más o menos uno conoce la composición, que tuviste una idea, ¿no es cierto?, de hacer una sinfonía sobre el país, y fuiste a visitarlo. No me acuerdo si fue a principios de 2024 o a fines de 2024, a Lalo Schifrin en su casa allá en California. Exactamente, en Beverly Hills. Sí. Fue a principio de 2024.
Y yo había, hace poco, en diciembre del año anterior, en 2023, había terminado el World Vision Composer Contest, conocido como el Mundial de la Música Clásica de Viena, y participé en ese certamen durante casi 3 años, compuse 3 obras sinfónicas, y se anunciaron los resultados ese diciembre, que terminé ganando, representando a la Argentina. Sí. Y Lalo Schifrin escuchó mi música, y hablamos en febrero, y él tenía... Hasta me cuesta decir tenía, ¿no? Porque hace poco falleció, sí, el 26 de junio exactamente. del año pasado. Él tenía un afecto muy grande por la Argentina. Si bien hace 70 años que no estaba en la Argentina, él seguía componiendo para la Argentina y había compuesto unos cuartetos muy interesantes. Y decía que para él componer era volver a crear nuevos recuerdos sobre la Argentina, porque él no estaba volviendo a la Argentina. Uh-huh. Entonces, cuando termino ganador de este certamen, terminamos conversando y finalmente me hace la propuesta de componer una obra dedicada a nuestro país. Uh-huh. Y cuestión que luego de recibir esa llamada, yo decidí irme a vivir a Los Ángeles y pasamos un tiempo muy largo componiendo esa sinfonía, en el cual trabajamos muchas horas por día, y yo estaba trabajando de lunes a sábado 12, 14 horas, para dar idea de lo intensivo que fue el cartel de Hollywood, que mucha gente lo va a visitar. Yo lo fui a visitar a los 5 meses y medio. Eso da una idea de qué que tal. Casi que se salvó de casualidad del último incendio forestal que hubo en California. Ojo. Eso da una idea lo metidos que estábamos en componer esa obra, y la verdad que era algo muy interesante, porque si bien estamos componiendo una sinfonía, que ya es algo muy grande y algo para la Argentina, Lalo tenía algo increíble que no conocí en mucha gente, que es que la mayoría de la gente, cuando uno le presenta una idea desafiante, dice no, eso es imposible, eso no se puede. Y acuérdense que fue el creador de la música de Misión Imposible, ¿no? Claro, Sí, por supuesto. Y Lalo tenía un lema que era sí, ¿por qué no? Y esa frase tan curiosa, esto es real, él me hacía decírmela cuando trabajábamos, mínimo una vez por día me decía, sí, ¿por qué no? Repetilo, yes, why not? Oui, pourquoi pas? Warum nicht? Me hacía decir en diferentes idiomas. Qué bárbaro. Y se reía, se reía. Y tuve que volver a Buenos Aires para enterarme cuál era el origen de esa frase que él tanto repetía, que en su momento me parecía cómica, pero yo no sabía que tenía un origen mucho más profundo. Y en una llamada por teléfono él me dice, mira, cuando yo estaba en Buenos Aires a mis 17 años y estaba estudiando con Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz fue alumno de Arnold Schoenberg, uno de los creadores de la armonía moderna, y surge que había becas para estudiar en París, y en ese momento uno de los profesores del Conservatorio de París era Olivier Messiaen, el alumno de Maurice Ravel. O sea, estamos hablando de quien escuchó el bolero de Ravel. Olivier Messiaen fue su discípulo y a su vez fue el maestro de Lalo Schifrin. Y él tenía 17 años, Lalo, y era, digamos, un joven que no sabía todavía para dónde ir. Si bien tenía grandes maestros, fue alumno de Enrique Barenboim, el padre de Daniel. Sí. Además que él ya venía de una familia de músicos, porque tanto el padre como el tío de él, el padre era concertino del estable del Colón. Exactamente. Entonces él tenía el Colón a 2 cuadras y vivía en el Colón, era su segundo hogar. Y cuestión que cuando Lalo le pregunta a Juan Carlos Paz y le dice, ¿usted piensa que yo debería participar en la beca de Conservatorio de París? Piense, tengo chances. Y dice, sí, ¿por qué no? Y de ahí surgió la frase que la mantuvo toda la vida, y me dijo, eso me cambió la vida. Y cuando yo llegué a Los Ángeles, Lalo no quería solamente componer una sinfonía, yo tampoco. Y él me decía, mirá, Stravinsky revolucionó la música con los polirritmos. Inventó una nueva forma con
la consagración de la primavera, ¿no? Sí. Que en su momento fue un escándalo, pero después fue una revolución, que los cambios de métricas. Justamente, y el más entusiasta fue Maurice Ravel, que fue el que acompañó y aplaudió esa obra a rabiar cuando todo el mundo lo tiró a matar, más o menos. Bueno, innovó y cambió Claro, algo. Innovó. claro. Una Después, gran innovación. Debussy, ¿no? Con la armonía modal, que también fue una innovación y cambió el lenguaje. Y luego Olivier Messiaen con la armonía modal y los modos de transposición limitada, que voy a hablar un poco sobre qué es eso. Y Lalo me dice, esto es real, una conversación de café, la dinámica que teníamos era la siguiente. Yo iba al estudio, leí el Bösendorf, el mismo lugar donde compuso Misión Imposible, Sí. donde compuso sus películas, estaban todos los premios. En la pared, algo muy... Había un montón de impresos que podrían haber sido certificados de secundaria, pero no, eran Grammys y, Qué bueno. y Emmys, nominaciones. Era impresionante la cantidad que había, está todo empapelado. Sí. Yo le decía, Qué Lalo, bueno. a vos te falta algo. No, a mí no me falta nada. Sí, te falta espacio para colgar más cosas. Bien, ahora, esta obra se iba a estrenar originariamente en el Colón. Sí, pero déjame terminar la idea. Dale. Termina la idea y entonces, ahí voy a la pregunta. ahí vamos con eso. Entonces, en ese espacio donde él había compuesto todas esas obras, luego de componer, íbamos a tomar un café al living. Y ahí hablamos de esto, de lo que sea. Y él me dice, estos compositores revolucionaron la música. Y me dice, hagamos el futuro de la música clásica. Hagamos lo próximo. Y en la primera entrevista que tuvimos en Los Ángeles, el titular fue El futuro de la música clásica de Lalo Schifrin y Roger Jackman. Y, o sea, ese era el tipo de hombre que era Lalo Schifrin. Alguien que quería lograr todo. Entonces, Qué conocerlo bueno. trabajarme fue increíble. Lógico. Vamos Ahora vamos al backstage Sí. de Long Live Freedom, más Sí. conocida como Viva la Libertad. Era una obra que se iba a estrenar originalmente en el Colón. Y se iba a estrenar en junio del año pasado. Mirá vos que... se iba a estrenar el 5 de, Sí. de abril. de abril. Sí. ¿Y cómo fue que pasó del Colón al Palacio Libertad, al Auditorio Nacional? Bueno, inicialmente se iba a estrenar en Colón por el motivo de que para Lalo el Teatro Colón es algo muy importante, por lo que hablamos del Obviamente, padre, por lo que etcétera. hablamos. Claro. Y luego, por un tema de que hubo un cambio en la estructura del Colón y problemas de fechas, no se iba a poder llegar a esa fecha estimada. Ujú. Y para nosotros era muy importante que el estreno se haga lo más pronto posible. Y por otro lado, una sinfonía dedicada a la Argentina, nos dijeron, mira, la Filarmónica de la ciudad, esto es dedicado a la Argentina, es la Orquesta Sinfónica Nacional. Claro, Y ahí porque es la pasó, orquesta del Estado. claro, y si es dedicado a la Argentina, es la Nacional, que es la más importante a nivel institucional, y ahí el estreno se corrió a la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, sí, y eso fue el 11 de abril 11 y 12 de abril, de 2025, Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Manuel Siffert, y lo tenemos en punta y lo vamos a escuchar por gentileza que nos pasó el maestro Jackman en exclusiva en audio para Cultura en Paralelo. Segundo movimiento de Sinfonía Long Live Freedom o Viva la Libertad. Qué bueno.
Segundo movimiento, que es el más dramático de la sinfonía Long Live Freedom de Lalo Schifrin y Rod Sheckman, versión en vivo desde el Auditorio Nacional, 11 de abril de 2025, Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Emanuel Siffert. Qué armonías y qué contrastes, ¿no? Qué bien que marcan las antinomias de la historia argentina. Sí, bueno, este movimiento está hecho para contar nuestra historia, la historia de los argentinos, que hemos pasado por ciclos de momentos difíciles y luego la esperanza, y cuando pensamos que todo va a resolverse, de vuelta caemos en lo mismo, pero el argentino sigue luchando y sigue perseverando y sigue con una resiliencia, y eso es lo que trata de este movimiento para luego llegar a la resolución y el mensaje de esperanza que está en el tercero. Uh-huh. Pero es una música muy profunda que compusimos con Lalo. Sí, totalmente. Sí. Así que, bien. Próximo proyecto. Bueno, el próximo proyecto, hay varias cosas en cuestión. Primero, seguimos trabajando con la familia Uh-huh. para cumplir el deseo de Lalo y también el mío de que esta sinfonía recorra el mundo. Sí. Y estamos con la gira mundial que va a atravesar diferentes ciudades que eran importantes para Lalo. Y estamos trabajando con las diferentes orquestas para ya tener las fechas. Por ejemplo, bueno, empezó todo esto en Buenos Aires, va a terminar en Los Ángeles, donde se compuso la sinfonía. Y la idea es pasar por Francia, donde él estudió en el Conservatorio de París. Claro. Y por orquestas como Radio France. Uh-huh. Londres, donde él grabó gran parte de Jazz Meets the Symphony. Sí. Entonces hay diferentes lugares donde vamos a recorrer, y una de las obras se va a repetir el mismo concierto que hicimos acá en Buenos Aires, Uh-huh. que fue el último concierto que Lalo pudo disfrutar durante Sí, su vida. porque se pasó por streaming en directo para que él lo pudiera Sí. escuchar desde su casa en Los Ángeles. Y a eso se le va a sumar una obra nueva que yo compuse para Lalo, Uh-huh. que se titula Yes, Why Not. ¿Sí? Ah, ¿Por qué no? ¡Wow! Buenísimo. Sí. Ya con eso. Ya con eso. Ya les conté mejor. la historia de qué significa, ¿no? Y tiene que ver con una de las enseñanzas que me dejó Lalo. Y va a ser una pieza para orquesta sinfónica de piano. Uh-huh. Y ahora estamos trabajando en esa gira, muy entusiasmados. Y esa obra para mí significa un montón, ¿no? Porque Lalo, si bien me dejó mucho musicalmente, él me prestó sus apuntes de Olivier Messiaen, cosas que él había estudiado en el Conservatorio de París. Y musicalmente me enseñó mucho, pero más allá de lo musical me dejó una enseñanza muy importante a nivel humano, a nivel actitud, y fue una persona muy importante para mí, que desarrollamos una gran amistad, especialmente trabajando tanto tiempo y en un proyecto tan Y tan tantas importante. horas diarias, ¿no es cierto? Sí. Mejor final, why not? Este reportaje realmente no pudo haber tenido. Así que, Rod, mira, te agradecemos muchísimo tu presencia, te quedás con nosotros hasta ¿Cómo el no? final. Así que, y ahora le vamos a pedir a Pablo que nuevamente ponga, porque ahora tenemos 2 invitados internacionales. Y ahora se presenta el panorama de la cultura internacional de la mano de nuestros especialistas. Y llegó la segunda invitada, que es la soprano francesa Joan Casar, que sería la segunda vez que viene a la emisora, pero la tenemos hoy junto al maestro Elías Gurevich en Cultura en Paralelo. Joan, bienvenida, bienvenue. Muchas gracias. Así que, Encantada. bien. Bueno, estás desde ya 2 o 3 semanas acá en la Argentina 2 o haciendo una gira, una tournée, ¿no es cierto? Ah, meses. Meses, perfecto. Viniste con tu marido, Jeremy Maillard, que ella está casada con un violonchelista, que junto con el maestro Gurevich, mañana van a presentar una obra battle, entre la lírica, la locura y la reflexión. Sí. ¿Cómo la pensaron? ¿Qué significa esta batalla?
Entonces, Sí. porque no Tu hablo peux, bien, tu no peux, hablo bien. tu peux parler en français et Nous pouvons Par- faire la nous pourrons traduire. Et Quel- si tu veux parler en espagnol, tu peux parler en espagnol. D'accord. Peut-être c'est mieux un peu en français. Je voulais construire un programme qui Mhm. s'adresse à tous et qui s'éloigne du concert traditionnel solennel. Ujú. Dice que ella obviamente lo que quería hacer era como una fusión, ¿no es cierto?, entre lo tradicional y un lenguaje nuevo. Y entonces creo que ese programa Ujú. puede interesar un público iniciados Sí, y novatos también. novatos, bien. Por los iniciados es una oportunidad de descubrir o redescubrir obras desde una perspectiva diferente. El diálogo entre artistas, la confrontación lúdica de Ujú. energías. Y para los novatos es una puerta de entrada viva, Ujú. creo, y que rompe la serenidad del concierto. Y para yo, que yo comparto la escena con dos virtuosos, Elias Ya lo Goyeneche creo. y Jeremy Maillard, y me gustó mucho eso. Wow. Es un desafío estimulante. Muy bien. Muy Bueno, estimulante. este es un poco el lema de Cultura en Paralelo. El desafío es siempre estimulante. Sí, exactamente. Totalmente. Siempre es Sí, estimulante. ¿por qué no? Es así. Claro. ¿Y por qué no? Exactamente. Es una mesa muy El desafiante. desafío es Sí, estimulante, sí. es así. Es una mesa Es así, desafiante. es verdad, es total, total. Así que, bueno, y esto se va a representar mañana en el Palacio Noel, en el Isaac Fernández Blanco. Sí, Bien. Perfecto. Y después vas a Entre Ríos, vas a Victoria. sí, será la última fecha, Ajá. como una fecha de fiesta para cerrar este gira en un lugar que se llama Docks en Victoria, Entre Sí, Ríos. sí. Pero esta fecha es con el pianista Laureano Bruno. Laureano Bruno, que estuvo en De Paraíso para usted. Sí, sí. Así que, o sea, que con Elías y con Jeremy vas a estar mañana. En el Palacio Noel, que nosotros ya lo hemos anunciado. Bien, vamos a apreciar un poco la labor de cada uno de nuestros invitados por separado. Entonces yo le voy a pedir a Pablo que ponga los videos donde la vamos a apreciar a Joan Casar en Il pleut dans mon cœur, llueve en mi corazón de Debussy, y después, a continuación, al maestro Elías Gurevich en, vos te vas a acordar de esto, A ver, chan, 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 chan. Sagitario. Vamos a la música. Vos sabés que esto...
Bien. Esta es la labor de nuestros intérpretes, del maestro Elías Gurevich, que esto es en la sala del Auditorio Nacional. Exacto. Buenísimo. Y entonces, Joan, Battle reúne ¿cuántos años de música? 1000 años. ¡Oh! 1000 años. No es por la radio Hermes, pero 1000 años de música, sí, porque hacemos una obra, empezamos con una obra de Hildegard von Bingen. Uh-huh. Hacemos también una obra de Arvo Pärt. Arvo mirá. Pärt, sí, Sí. el gran compositor contemporáneo, sí. Y Bach también, Lear, Casado, Monti, ¿qué más? Schubert, Bach, Ujú. sí. Entonces, Händel. Händel, claro. Un viaje musical. Un viaje musical, exactamente. Excelente. Sí. Así que bueno, suena prometedor, o sea que esto mañana a las 20 horas, ya saben, en el Palacio Museo
en el Palacio Noel, en el Museo Isaac Fernández Blanco, los van a apreciar. A Joan, al maestro Elías Gurevich y a Jeremy Maliar, que es el violonchelista en esta batalla que reúne 1000 años de música. Comienza a las 19. A las 19, Sí, tengo perfecto. hijos ya, sí, sí. Ah, Sí. Muy bien, perfecto. Yo pensaba que era... No, es a Dice las 19. Sí, acá porque dice es cuando se 19. juntan los 3 Sí, conciertos sí, sí. con mis colegas. El cuarteto, Llaneo, Sí. Javier, Javier, sí, que, Sí, sí, sí. que hay una Qué actividad, producción, hay para qué elegir, producción, sí, hay sí, para sí, elegir. Bien, y le vamos a pedir a Pablo que nos ponga el separador y vamos a emitir las opiniones. Y ahora, nuestra opinión sobre los espectáculos vistos y escuchados durante la semana desde una óptica integral. María Inés, estuvimos en el segundo elenco de Cavalleria y Pagliacci. ¿Qué te pareció? Mira, yo la verdad que lo disfruté muchísimo. Me gustaron mucho los coros de ambas. Yo particularmente, porque siempre digo mi gusto, soy más fanática de Caballería Rusticana, es una ópera que me encanta. Me gustó mucho la puesta, ya dije los coros, los cantantes, realmente muy buena. No puedo comparar con la otra porque esta es el elenco nacional, pero hicieron algo de excelencia. Muy bien, nosotros yo comparto la opinión de Nacho que el segundo elenco me gustó más que el primero, y por eso yo puse en mis críticas que las segundas partes suelen ser mejores que las primeras. Así que no, hubo más ese sentimiento de italianidad tan característico, digamos, de el verismo, ¿no es cierto? Que con el primer elenco quizás no me llegó, a pesar de que las voces eran excelentes. Así que bueno, después yo estuve el sábado en el estreno de la obra de Pedro Santiago Txotxourian, La Misa del Archipiélago, que tiene la estructura de una misa, pero con párrafos referidos al combate y a la guerra de Malvinas. Una obra hermosa de menos de 1 hora de duración, que muy bien el polifónico, muy buenas las voces solistas, tanto Laura Penqui, Milagro Seijo, Franco Gómez Acuña y el otro tenor que ustedes lo tienen por acá, discúlpenme que me voy a machetear, ¿no es cierto? Que fue Esteban Garreta. Fue muy bien preparado y luego abrieron con el himno nacional argentino, la verdad que todos nos pusimos de pie y cantamos con unas ganas. Y por último, la canción a la bandera de Aurora con el polifónico. Marcelo Iglesias Reins y el Javier Suárez, una voz maravillosa como Mariano. Y ayer disfruté muchísimo del concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, dirigida y solista Pablo Sarabí, todo programa Haydn, que les voy a comentar acá, que tengo precisamente el programa aquí a mano, que fue el concierto para violín y orquesta en la mayor, el Melker, y después en la segunda parte se tocó el himno del emperador y una adaptación de Pablo Sarabí del cuarteto de cuerdas Opus 76 en una sinfonía para cuerdas donde la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación realmente sonó muy bien, y con brillo, con enjundia, que realmente ha sido un auténtico placer. Bueno, como de costumbre, ya estamos en el cierre, así que les quiero agradecer muchísimo al maestro Elías Gurevich, a Rod Sheckman y a Joan por la presencia. Joan, merci beaucoup pour ta présence ici par la deuxième fois, ici a la radio. La segunda vez que viene a la radio, porque la anterior estuvo con Graciela Morgenstern y conmigo en De Paraíso para Usted. Y nos despedimos hasta el martes próximo, y así como hoy tuvimos segmento internacional, el martes próximo les vamos a contar qué se está haciendo en el interior del país. Así que prepárense,
porque vamos a tener un programa como suele ser este experimento radial, este caleidoscopio cultural denominado Cultura en Paralelo, hasta el martes próximo. Los esperamos el próximo martes de 18 a 19 horas para seguir haciendo Cultura en Paralelo por Radio Hermes, el hogar de la cultura.